2:14 a.m. Carretera al mar, justo en la boca del túnel de Occidente. El aire es denso, cargado de esa humedad que solo se siente en las montañas de Antioquia antes de una tormenta. Encerrona. 3 camionetas blindadas rugen a escasos metros de la parte trasera del sedán negro, donde viaja la mujer más temida de Colombia. El olor a llanta quemada penetra por las rendijas de la ventilación, y el eco de los motores de 8 cilindros rebota furioso contra las paredes de piedra, anunciando que una era está a punto de terminar. Los sicarios, jóvenes con el hambre de poder grabada en la mirada, ya tienen el dedo en el gatillo. Saborean la recompensa. Saben que la cabeza de la madrina vale más que todo el oro de las minas del Chocó. De pronto, el sedán frena en seco justo a la mitad del trayecto subterráneo. Las luces del túnel parpadean, vacilan como si el concreto mismo tuviera miedo, y se apagan. El vacío absoluto dura 3 segundos que parecen siglos, y cuando el mundo vuelve a encenderse, el escenario ha cambiado. El azul y el rojo de las torretas de la marina bloquea el horizonte. Pero esta no es la crónica de una captura, esta es la historia de la noche en que Griselda Blanco decidió quién vivía para contarlo. Para entender cómo llegamos a este túnel, a este momento de vida o muerte, tenemos que retroceder un poco en el tablero. Estamos a principios de los años 80. En ese entonces, Medellín no era una ciudad, era un campo de batalla invisible, donde las lealtades se compraban por la mañana y se vendían antes del anochecer. Griselda Blanco, la mujer que había inventado las rutas que otros apenas estaban aprendiendo a usar, se encontraba en el punto álgido de su paranoia, y con razón. La organización estaba fracturada. Los socios de la ciudad empezaban a sentir que Griselda se había vuelto demasiado errática, demasiado costosa y, sobre todo, demasiado peligrosa para el negocio. En este mundo, la regla es simple. Si no puedes controlar al socio, tienes que borrarlo. Griselda lo sabía. Ella siempre decía que la lealtad es un producto con fecha de caducidad y que el éxito no se mide en cuántos amigos tienes, sino en cuántos enemigos has logrado enterrar. Para ella, la policía o el ejército no siempre eran el enemigo. A veces eran simplemente el mejor servicio que el dinero podía comprar. Griselda Blanco no era solo una narcotraficante, era una arquitecta del miedo. Su reputación de viuda negra no era un apodo gratuito, era una advertencia. Pero en esta etapa de su vida, su mayor temor no era la muerte, sino la irrelevancia. Sentía que los nuevos cachorros del cártel, jóvenes ambiciosos que no habían pasado hambre, la miraban como a una reliquia del pasado. Entre ellos destacaba un hombre al que todos llamaban el Alacrán. El Alacrán era el líder de la facción rival, joven, impulsivo, con una ambición que le desbordaba por los poros, pero con una carencia fatal. No tenía la paciencia de Griselda. Él quería el trono, quería las rutas de Miami y quería el respeto que solo se obtiene eliminando a la leyenda. El Alacrán decidió que el túnel de Occidente sería el lugar perfecto para un accidente sin testigos. Un lugar cerrado, sin salidas laterales, una tumba de concreto donde los gritos no llegan a la superficie. Lo que él ignoraba era que Griselda siempre jugaba con un as bajo la manga que vestía uniforme oficial. Aquí entra en juego el teniente Méndez, un hombre de la Marina con un concepto de honor bastante flexible. Méndez era un contacto que Griselda había cultivado durante años, no con amenazas, sino con la precisión de un cirujano. Ella sabía que Méndez le temía más a ella que a cualquier corte marcial. «El uniforme te da poder, teniente», le dijo una vez, mientras le entregaba un sobre que pesaba más de lo que su sueldo de 10 años podría sumar. «Pero yo te doy futuro». Méndez era la pieza clave, el puente entre la ley y el caos que Griselda necesitaba para limpiar su casa. Pero toda gran estrategia tiene un punto débil, un eslabón que puede romperse bajo presión. En la vida de Griselda, ese eslabón era el Flaco, su chofer de confianza. El Flaco no era un guerrero, era un hombre de familia que había caído en la trampa de las deudas de juego. Debía una fortuna en los casinos clandestinos, controlados por la gente de El Alacrán. Cuando las amenazas pasaron de sus piernas a la vida de su madre, el Flaco se quebró. Él fue quien entregó la ruta exacta, el traslado de Griselda hacia una supuesta reunión de paz en la costa. El Flaco creía que estaba comprando su libertad, que una vez que entregara a la madrina, sus deudas desaparecerían y podría empezar de nuevo. Lo que el Flaco no sabía es que Griselda Blanco no dormía. Ella había revisado las grabaciones de sus llamadas y los registros de sus movimientos 3 días antes.
Ella sabía de la traición, pero en lugar de eliminar al flaco en el acto, decidió usarlo. Lo convirtió en una carnada viva para atraer a todos sus enemigos a un solo punto geográfico sin salida. El traidor conducía el auto, creyendo que iba hacia su salvación, cuando en realidad estaba manejando su propio ataúd. Dentro del vehículo, el ambiente era gélido. Griselda viajaba en el asiento trasero, aparentemente distraída, mirando por la ventana el paisaje nocturno de las montañas antioqueñas. A su lado estaba Darío Sepúlveda, su esposo y el músculo de la operación. Darío era un hombre que vivía para proteger el imperio, pero incluso él empezaba a dudar de la cordura de su mujer. Notaba algo extraño en el aire, una tensión que no se explicaba solo con el viaje. Griselda, sin embargo, permanecía imperturbable. En la palanca de cambios del sedán, colgado como un adorno inocente, había un rosario de plata. No era una joya ostentosa, pero brillaba con una intensidad metálica bajo las luces de la carretera. Ese rosario representaba la delgada línea entre la salvación y la condena. Era el objeto que Griselda besaba justo antes de que las cosas se pusieran feas. Para ella, era un contrato con una fuerza superior, o quizás simplemente un recordatorio de que en su mundo hasta la fe tiene un precio. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando el convoy entró en la zona crítica. El flaco sudaba frío. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante de cuero. Miraba constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver las luces que confirmarían que su traición estaba en marcha. Griselda lo observaba en silencio, disfrutando de la agonía del hombre que creía estar engañándola. Ella sabía que el alacrán ya estaba en posición. Sabía que las camionetas blindadas estaban cerrando la distancia. «Acelera, flaco», dijo Griselda con una voz tan suave que parecía una caricia, pero que llevaba el filo de una navaja. «No queremos llegar tarde a nuestra propia fiesta». El flaco hundió el pie en el acelerador. El motor respondió con un rugido y el sedán se adentró en la boca del túnel. En ese preciso momento, las 3 camionetas de El Alacrán aparecieron en el espejo, como sombras que emergen del inframundo. La cacería había comenzado. El Alacrán, desde el vehículo líder, sonreía. Tenía a la reina acorralada en un tubo de cemento de varios kilómetros. No había giros, no había callejones, no había escapatoria. Pero la guerra no se gana con fuerza bruta, sino con información. El conflicto central aquí no era por un cargamento de droga o por un territorio de distribución. Era una lucha por ver quién era el verdadero dueño de la infraestructura del país. El Alacrán pensaba que el túnel era suyo porque tenía los fierros y los hombres. Griselda sabía que el túnel era suyo porque ella tenía las llaves de las compuertas y el control de quienes vigilaban las cámaras. A medida que se internaban más y más en la oscuridad del túnel, la velocidad aumentaba. 120, 140 kilómetros por hora. El sonido era ensordecedor. El flaco sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Estaba a punto de cumplir su parte del trato. Solo tenía que frenar en el punto acordado y dejar que los hombres de El Alacrán hicieran el resto. Griselda extendió la mano y tomó el rosario de plata de la palanca de cambios. Lo apretó con fuerza. Darío, a su lado, sacó su arma, preparándose para lo que él creía que sería un tiroteo sangriento y desigual. «Guarda eso, Darío», ordenó Griselda sin quitar la vista del frente. «Esta noche no vamos a gastar pólvora en gallinazos». De repente, un estruendo metálico resonó en todo el túnel. Un sonido pesado, de hierro chocando contra el suelo. Las compuertas de seguridad del túnel, esas que solo se bajan en emergencias extremas o por mantenimiento mayor, cayeron a ambos lados del trayecto. El túnel de Occidente se había sellado. Los perseguidores intentaron frenar, pero la inercia y la sorpresa los dejaron vulnerables. Las camionetas de El Alacrán chirriaron, dejando marcas negras en el pavimento. El pánico empezó a apoderarse de los sicarios. Estaban atrapados. Pero lo peor no era el muro de acero que tenían detrás. Lo peor era lo que estaba emergiendo de las sombras frente a ellos. Griselda Blanco ordenó al flaco detener el auto. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el goteo de agua de las filtraciones del túnel y el crujido del metal caliente de los motores. Griselda bajó la ventanilla. El aire dentro del túnel era pesado, con olor a combustible y a miedo. En 60 segundos, el silencio fue reemplazado por un sonido rítmico, aterrador, el de botas militares marchando en perfecta sincronía. Desde la oscuridad del frente, donde se suponía que no debía haber nadie, una columna de efectivos de la Marina, armados hasta los dientes,
comenzó a avanzar. Las luces rojas y azules de las torretas se reflejaban en las paredes de concreto, creando un efecto hipnótico y macabro. El alacrán bajó de su camioneta, confundido. Esperaba ver a Griselda suplicando o intentando huir. En cambio, se encontró rodeado por 50 hombres con fusiles de asalto apuntando directamente a su cabeza. Miró hacia atrás, pero la compuerta estaba cerrada. Miró hacia adelante y vio a la mujer que había intentado cazar caminando tranquilamente hacia él. Griselda no tenía prisa. Cada paso de sus tacones sobre el pavimento retumbaba como un disparo. El teniente Méndez caminaba a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, como un escolta protegiendo a una jefa de Estado. La inversión de roles era total. La ley, esa fuerza que se supone debe proteger al ciudadano y perseguir al criminal, estaba allí para escoltar a la madrina y eliminar a su competencia. En ese momento, el alacrán comprendió el error fatal de su juventud. Había intentado jugar al ajedrez con alguien que era dueña del tablero, de las piezas y del salón donde se jugaba la partida. Griselda Blanco no había escapado de una emboscada. Ella había diseñado un escenario de juicio sumario donde ella era el juez, el jurado y el verdugo, utilizando el brazo armado del Estado como su herramienta personal. El túnel de Occidente, un símbolo de la modernidad y el progreso de Antioquia, se había transformado en un panteón. Griselda se detuvo a pocos metros de El Alacrán. El rosario de plata colgaba de su mano derecha, brillando bajo la luz de las torretas. La tensión era tan alta que cualquier movimiento en falso podría desatar una carnicería, pero Griselda mantenía el control absoluto. Ella sabía que en la oscuridad de un túnel, el dueño de la salida es el único que decide quién vuelve a ver la luz del sol. Y esa noche, ella no tenía intenciones de ser generosa. 2 de la mañana con 22 minutos. El aire dentro del túnel de Occidente se ha vuelto irrespirable. El humo de los escapes de las camionetas blindadas flota estancado bajo las luces amarillentas, creando una neblina artificial que envuelve a los hombres armados. El silencio es tan denso que se puede escuchar el goteo del aceite caliente golpeando el concreto. Nadie se mueve. En un lado del tablero, los sicarios de El Alacrán, con sus fusiles apretados contra el pecho, miran hacia todas partes buscando una salida que ya no existe. En el otro, una muralla de uniformes camuflados, botas perfectamente lustradas y el brillo frío del acero de la marina. Y en medio de esa zona de nadie, una mujer camina como si estuviera cruzando el pasillo de su propia casa. Griselda Blanco no lleva un arma en la mano. Lo que sostiene apretado entre sus dedos es el rosario de plata que hasta hace unos minutos colgaba de la palanca de cambios de su sedán. Esta es la imagen que define una era. El momento exacto en que la ley deja de ser un obstáculo para convertirse en un guardaespaldas. El alacrán está de pie junto a la puerta abierta de su camioneta. Sus ojos, antes llenos de la soberbia de quien se cree el nuevo dueño de Medellín, ahora están dilatados por el miedo. Él esperaba un enfrentamiento, una balacera épica, donde el más rápido se quedara con el botín. Pero lo que tiene enfrente es algo mucho más aterrador. Es la evidencia física de que ha estado peleando contra un fantasma que es dueño de las instituciones. Griselda se detiene a menos de 2 metros de él. El teniente Méndez se coloca a su derecha, con la mano apoyada en la funda de su pistola reglamentaria, pero no mira a Griselda con sospecha, sino con una obediencia que hiela la sangre. El mensaje para todos los testigos es claro. En este túnel, el Estado no ha venido a restablecer el orden. Ha venido a cumplir un contrato. La madrina levanta la mano y extiende el rosario de plata hacia el alacrán. El metal tintinea suavemente, un sonido ridículamente pequeño en medio de la magnitud de la encerrona. «Tómalo», dice ella. Su voz no tiembla. No hay rastro de la adrenalina que cualquier otro ser humano sentiría en una situación así. Es la voz de alguien que ya sabe el final de la película. «Tómalo», repite Griselda, para que tengas algo que apretar cuando te des cuenta de que ya no eres nadie. El alacrán no extiende la mano. Sus hombres lo miran esperando una orden, una señal para abrir fuego. Pero él sabe que el primer disparo que salga de sus filas será respondido por 50 fusiles de alta precisión apostados estratégicamente. No es una pelea. Es una ejecución suspendida en el tiempo. Él comprende que su ambición lo ha llevado a un callejón sin salida, donde su dinero no sirve de nada, porque Griselda ya pagó la cuenta de todos los que están presentes. Griselda deja caer el rosario a los pies de su rival. El golpe del metal contra el pavimento
Suena como una sentencia definitiva. Luego, sin decir una palabra más, le da la espalda. Camina de regreso hacia su auto con una calma que solo poseen aquellos que han aceptado su propia oscuridad. Pero antes de subir al vehículo, hay un cabo suelto que debe ser cortado. Dentro del sedán, el flaco sigue aferrado al volante. El sudor le empapa la camisa y el olor de su propio pánico llena el habitáculo. Él ha visto todo por el espejo retrovisor. Ha visto cómo el plan para entregar a la madrina se ha convertido en la tumba de su protector. Sabe que el silencio de Griselda es el preludio de una tormenta. Griselda abre la puerta del copiloto y se sienta. Mira al frente, hacia la salida del túnel que todavía está bloqueada por los camiones militares. «Flaco», dice ella casi con ternura. «¿Sabes por qué te dejé conducir hasta aquí?» El chofer no puede responder. Sus cuerdas vocales están paralizadas. «Te dejé conducir», continúa Griselda, «porque quería que vieras cómo se ve el final de un traidor desde la primera fila. Querías salvar a tu familia vendiéndome a mí, pero lo que no entendiste es que, en este país, yo soy la que decide quién tiene familia y quién no». En ese momento el teniente Méndez se acerca a la ventanilla del conductor. No dice nada. Simplemente hace una señal con la cabeza. 2 soldados se acercan, abren la puerta del flaco y lo sacan a rastras. No hay gritos. No hay forcejeos inútiles. El flaco desaparece en la oscuridad que hay entre los vehículos militares, y ese es el último rastro que el mundo tendrá de él. No habrá un cuerpo, no habrá un entierro, no habrá un nombre en una lista de desaparecidos. Simplemente dejará de existir. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió esa noche, hay que ver el efecto dominó que se desató en las horas siguientes. Mientras Griselda salía del túnel, escoltada por un convoy de la Marina que le abría paso como si fuera una dignataria extranjera, la ciudad de Medellín comenzaba a purgarse sola. A las 3 de la mañana, 4 de los socios principales de El Alacrán fueron sacados de sus casas en operativos relámpago, que nunca figuraron en los libros de novedades de la policía. A las 5 de la mañana, las cuentas bancarias que financiaban la rebelión interna contra Griselda fueron congeladas o vaciadas por hombres que conocían perfectamente las claves de seguridad. En 72 horas, la facción que pretendía desbancar a la madrina había sido borrada del mapa. No quedó rastro de su estructura, de sus armas o de sus hombres. Fue como si una mano invisible hubiera pasado un borrador sobre una parte de la historia del crimen en Colombia. 6 meses después de la noche en el túnel de Occidente, el lugar ya tenía un nuevo nombre en el bajo mundo: el Panteón de los Traidores. Los transportistas y los sicarios que pasaban por ahí hacían la señal de la cruz, no por devoción religiosa, sino por el miedo ancestral que inspiraba el lugar. Se decía que en las noches más silenciosas todavía se podía escuchar el eco de las botas militares marchando hacia las víctimas. Griselda Blanco consolidó su poder de una manera que nadie había logrado antes. Ya no era solo una narcotraficante con rutas exitosas, era una figura que había logrado fusionarse con la infraestructura del poder. Había demostrado que no se puede combatir a quien tiene las llaves de la ciudad y el control de los hombres que se supone deben aplicar la ley. Su reputación de intocable se convirtió en una verdad absoluta, y el miedo pasó a ser su herramienta de gestión más efectiva. Pero ¿qué pasó con el Alacrán? Oficialmente nunca entró al túnel. No hay registros de su detención ni de su muerte. Algunos dicen que fue llevado a una base militar secreta, donde pasó sus últimos días arrepentido de su ambición. Otros, los que conocen mejor la naturaleza de Griselda, aseguran que ella misma se encargó de que su final fuera lento, un recordatorio constante de lo que sucede cuando se intenta morder la mano de quien te dio de comer. Lo cierto es que esa noche, Griselda Blanco no solo eliminó a una competencia molesta, eliminó la idea misma de que ella podía ser derrotada por métodos convencionales. Utilizó al Estado como su brazo armado, transformando un operativo de seguridad en un servicio de limpieza privado. Fue la noche en que la criminalidad y la autoridad se dieron la mano en la oscuridad del concreto, dejando claro que, en ciertos niveles de poder, la diferencia entre un uniforme y un arma ilegal es solo una cuestión de presupuesto. La historia de este túnel nos deja una lección fría y desoladora sobre cómo funcionan los engranajes del mundo cuando la ambición no tiene límites. Nos enseña que las reglas del juego son solo para aquellos que no tienen suficiente dinero para reescribirlas. Griselda Blanco sabía que la verdadera libertad no consiste en huir de la ley, sino en ser el dueño de la ley.
Al final del día, cuando las luces del túnel de Occidente se encienden cada noche para permitir el paso de miles de ciudadanos comunes, pocos recuerdan que bajo ese asfalto se selló un pacto de sangre y corrupción que mantuvo a una mujer en el trono durante años. El rosario de plata que quedó tirado en el suelo esa noche fue recogido por alguien, o quizás todavía está ahí, atrapado en alguna grieta del concreto, como un testimonio silencioso de que, en la oscuridad de un túnel, el dueño de la salida es el único que decide quién vuelve a ver la luz del sol. Esta crónica no es solo sobre una emboscada fallida, es sobre la fragilidad de un sistema que se vende al mejor postor, y sobre una mujer que entendió, antes que nadie, que el miedo es la moneda más estable de cualquier mercado. Griselda Blanco no era solo una reina del crimen, era una experta en la naturaleza humana, alguien que sabía que hasta el hombre más honesto tiene un precio y que hasta el traidor más astuto siempre deja una huella. La pregunta que queda flotando en el aire, mucho después de que los motores se han apagado y el humo se ha disipado, es una que nos obliga a mirar hacia adentro de nuestra propia sociedad. ¿Qué es realmente más peligroso? ¿Un criminal que rompe las reglas con violencia abierta? ¿O un sistema que, por el precio adecuado, está dispuesto a escoltar a ese criminal hasta la cima del poder? Griselda Blanco vivió y murió bajo sus propios términos, dejando tras de sí un rastro de leyendas y cadáveres que todavía hoy intentamos descifrar. Pero esa noche en el túnel, ella dejó algo más, un mensaje contundente para cualquiera que se atreviera a desafiarla. En su territorio, el sol solo sale si ella lo permite, y la justicia es solo una palabra que se usa para bautizar los intereses de quien tiene el mando. Si te ha interesado esta inmersión en los pasillos más oscuros del poder y la estrategia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos rascando la superficie de las historias que otros prefieren olvidar, analizando los movimientos en las sombras que han dado forma a nuestra realidad. Y ahora quiero preguntarte a ti, que has llegado hasta este punto de la historia. ¿Crees que existe algún sistema en el mundo que sea realmente inmune al poder del dinero, o estamos todos viviendo en un túnel donde la salida ya tiene dueño? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es lo que alimenta este debate y nos ayuda a entender mejor los hilos que mueven el mundo. Si quieres seguir explorando historias de estrategias maestras y giros inesperados, hay otro relato esperándote aquí mismo en el canal. Gracias por acompañarnos en esta crónica del Panteón de los Traidores.